Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. En el día de hoy pues contamos con la participación de Francisco Guillén Blandino, quien va a tratar un tema pues de sumo interés para todos, especialmente para aquellos que cultivamos el derecho administrativo, y son precisamente esas instituciones, esos giros que da esa importante rama del derecho público que tanto pues se ha renovado en los últimos años en la República Dominicana. De modo que les esperamos en su programa Principalmente. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Somos dominicanos. ¡Somos patria, oíste! ¡Somos patria! ¡Somos dominicanos! Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Y somos dominicanos. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente se caracterizó desde un inicio por traer los principales juristas de República Dominicana, comenzando por don Ramón Pina Acevedo, Juan Manuel Pellerano Gómez, Luciano Pichardo, Vincho Castillo, Altañán Pérez Méndez, en fin. Rafael Alburquerque. Y después también lo de mediana generación, Sí. Dentro de lo que está Gustavo Viaggi, o sea, todo una player, José Antonio Columna. Por aquí han pasado las lumbreras del derecho dominicano, pero también se está formando en el país una nueva generación de juristas, acorde con los nuevos tiempos. Eso no quiere decir que los juristas que han venido aquí a educar, porque este es un programa que básicamente educativo, académico, que no tiene ningún otro propósito que no sea el de educar a la población en sentido general. Hay una gran población de estudiantes de derecho, de abogados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos comunes y que se dedican incluso a otro tipo de actividades profesionales. Es amplísimo el público que sigue Principalmente, tanto en el país como internacionalmente, en los Estados Unidos, en América Central, en América del Sur y hasta en Europa. Entonces, hemos decidido también darle oportunidad a esa nueva camada de jóvenes juristas para que la población, el país y también fuera del país vean la calidad del nuevo jurista que se está formando en República Dominicana. Lo que quiere decir que la percepción particular nuestra, y yo sé que también de ustedes, es que ciertamente hay un futuro luminoso en República Dominicana en todo lo concerniente al ámbito de las ciencias jurídicas en nuestro país. En días pasados
por ejemplo, vimos como una joven brillantísima que maneja el derecho del Internet, Ana Carolina Blanco, magistral. Nosotros quedamos, imagínate que nos mandó a estudiar. Pero también en días pasados pasó por aquí también el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán. Brillante. Una exposición brillante sobre diversos tópicos del derecho. Diversos, no uno solo. Tema migratorio, derecho internacional privado, derecho de la propiedad intelectual. Defensor del pueblo. Payola. En fin. Hoy, principalmente, también se llena de gala con otro joven brillante que, al igual que otros jóvenes, ha salido fuera del país a fortalecer sus conocimientos en el área jurídica, pero de manera muy particular sobre derecho público y más especialmente sobre derecho administrativo. Pues hoy principalmente se siente halagado con la presencia del licenciado Francisco Guillén Blandino. Es un placer tenerlo por aquí. Quiero que nos haga una introducción en que sabemos que usted cursó una maestría sobre Derecho Público, básicamente Derecho Administrativo, en una de las universidades más prestigiosas de Argentina, la Universidad Austral. ¿En qué consistió esa maestría? ¿Cómo fue el programa de estudio? En fin, ilústrenos cómo es la formación que usted recibió en esa universidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente el honor es mío de estar aquí compartiendo con ustedes un escenario donde han concurrido tan importantes juristas tanto del país como de fuera, porque yo, que soy un fiel seguidor del programa, puedo dar fe de que han venido importantes juristas de otros países. Se nos olvidó decirlo. Sí. Juristas de diferentes nacionalidades. Bueno, en el año 2012 yo tuve la oportunidad de salir a hacer mi maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Austral de Buenos Aires. Es un poco curioso que a mitad de la carrera universitaria aquí en el país, yo estuve en la Pucamaima, mi interés era hacer Derecho Bancario en Londres. Fue la primera inquietud que me surgió gracias a una excelente profesora que tuve en la universidad. En la medida en que iba profundizando la carrera, tuve la oportunidad de ver cómo el derecho público dominicano iba adquiriendo otro carácter, iba transformándose, y nosotros desde la universidad como estudiantes fuimos partícipes de esa transformación, viviéndola a través de nuestros docentes. Un ejemplo de eso fue el empeño que le puso el profesor Eduardo Jorge Prats a mostrarnos cómo se transformaba la Constitución Dominicana de lo que eran las reformas anteriores a lo que se iba a producir en el año 2010 con una Constitución que incorporó un nuevo catálogo de derechos y garantías fundamentales e incorporó en la República Dominicana un Estado social y democrático de derecho que dista mucho de lo que anteriormente era el país. En esa medida yo pude entender que estudiar Derecho Administrativo me podía dar una mejor base para asimilar y formar parte ya de manera más activa de este proceso de transformación que se iba a iniciar con la Constitución de manera principal, pero sabemos que la República Dominicana desde los años 96-97 viene sufriendo una serie de transformaciones muy importantes, iniciándose con la reforma judicial de esos años, que fue impulsada por importantes líderes de ese momento. Y bueno, así es cuando empiezo a consultar a los que para mí eran mis mentores, mis tutores académicos, y planteaba la posibilidad de quedarme en Latinoamérica para estudiar para hacer esta especialidad, esta maestría, porque me fijé en los planes europeos que son muy reconocidos e indudablemente constituyen programas de excelencia académica,
pero están muy enfocados en el derecho comunitario europeo. Y yo necesitaba algo un poco más local, sobre todo por la naturaleza de la materia que yo quería estudiar. Y así vi la posibilidad de quedarme en la región y se me planteó la posibilidad de ir a la Universidad Austral de Buenos Aires. Partí hacia allá con un plan académico del cual no podía ni imaginar la mitad de lo que era. La Universidad Austral tiene un nivel de excelencia que realmente me satisfizo. Cuando culminé la maestría pude apreciar todos los conocimientos que quizá en el trayecto uno no puede ir viendo de manera detallada. El plan académico de esa maestría incluye una fuerte formación en responsabilidad del Estado, en organización administrativa, en contratación pública, en derecho municipal, en derecho provincial, y le dan mucho énfasis al derecho constitucional, ya que como todos sabemos el derecho administrativo viene siendo la materialización de los programas y los derechos que están contenidos en la Constitución, o como le llamó el profesor García de Enterría en su momento, derecho constitucional concretizado. Entonces nosotros contamos, el grupo de estudiantes que ingresamos en ese año, contamos con un cuerpo de profesores muy bueno, como fue el profesor Alberto Bianchi en Derecho Constitucional, la profesora Miriam Mabel Ibanega en Organización Administrativa y Empleo Público, quien estuvo compartiendo con ustedes en algún momento. Buen amigo del programa. Sí. Excelente. Y así también, por ejemplo, el profesor Pablo Esteban Perrino, en Procedimiento Administrativo, y los profesores Vigo y Covielo, e Ismael Mata, que son muy amigos de la República Dominicana. Sí. Siempre me mencionaban a Olivo y a Juan Manuel en sus alocuciones. Básicamente esa era la focalización del programa. Constituyó para mí una ventaja, un beneficio muy provechoso el haber ido para allá, porque Argentina, al igual que la República Dominicana, tiene, como lo afirma el profesor Eduardo Jorge Prats, el sistema constitucional dominicano tiene como base fundamental el sistema norteamericano, no el europeo. Entonces, a pesar de que nosotros seamos una república unitaria y Argentina una república federada, tenemos muchas similitudes en el sistema constitucional, lo cual se refleja en la aplicación de los principios del derecho administrativo y de la conformación misma del derecho administrativo, lo cual me ha permitido hacer una comparación un tanto constructiva, hacer una comparación con una crítica constructiva a la situación actual del derecho administrativo en República Dominicana, que a diferencia de lo que afirman muchos abogados, está mucho mejor de lo que nosotros pensamos, porque el mero hecho de la Constitución, de la promulgación de la Constitución del año 2010 y de la promulgación de la Ley 107.13 de relaciones entre el ciudadano y la administración pública, demuestra que la República Dominicana ha hecho con una conciencia académica y legislativa de lo que representa el derecho administrativo en la República Dominicana, y se puede proyectar desde esas dos normativas. Francisco, sobre ese mismo punto, tú señalabas que tu interés hacia el derecho público, el derecho administrativo, fue de la mano con el proceso que vivía el país de esa transformación normativa importante que fue la reforma constitucional de 2010. Y la Constitución de 2010 tiene todo un programa de derecho administrativo y recoge esos principios. Entonces, tras tus estudios, cuando tú haces esa comparación a la que ya tú estabas haciendo referencia, ¿en qué punto quedamos nosotros en ese plano normativo? O sea, ¿la Constitución recoge esos principios, esos temas de responsabilidad que tú estudiaste o de organización del Estado? ¿Cómo valoras esa reforma constitucional? La Constitución Dominicana del año 2010 incorpora una serie de derechos y deberes y garantías que no se contemplaban con anterioridad. Eso lo dije hace un ratito. Y ahora, proyectándolo desde el plano del derecho administrativo, no hay un solo renglón, un solo capítulo, un solo título de la Constitución que se refiere a esto. El derecho administrativo permeó la Constitución de principio a fin. De manera puntual, en el título referido al Poder Ejecutivo,
hay una parte que se refiere de manera específica a la administración pública. Sin embargo, hay otros aspectos relacionados con la responsabilidad del Estado que por primera vez se reconoce en la Constitución Dominicana, la estructura de la organización administrativa del Estado, pero debemos recordar que cuando hablamos de derecho administrativo, no solamente estamos hablando de la relación del ciudadano con la administración, ni tampoco de la relación, me refiero a los derechos que tiene el ciudadano frente a la administración, ni tampoco de la organización administrativa en sí misma. Hay que recordar también que hay una serie de deberes del ciudadano frente a la administración que también fueron recogidos en la ley 107-13. Eso también fue incorporado en la Constitución Dominicana del 2010. La justicia administrativa es la única justicia especializada que se mantiene vigente en la Constitución del 2010 a partir de su promulgación. Entonces esos son aspectos fundamentales que los estudiosos de la materia y todos los interesados deberían particularizar para poder entender que el legislador dominicano en ese momento, a la Asamblea Revisora, le dio mucha importancia al tema del derecho administrativo, reconociendo que el derecho administrativo es la única vía que tiene ahora mismo la ciudadanía para poder garantizar sus derechos frente a cualquier administración. Y cuando digo administración, reitero que el derecho administrativo estudia lo que es la función administrativa. Y la función administrativa no es solo poder ejecutivo, es cualquier órgano o ente público del gobierno, del Estado, que ejerza función administrativa, sea desde el poder ejecutivo, legislativo, judicial, entes descentralizados, los poderes municipales, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral. No hay un órgano, un ente, un organismo del Estado que no ejerza función administrativa. Uno lo ubica normalmente en el Poder Ejecutivo porque es su facultad, es su atribución natural, esencial, la de administrar. Sin embargo, se ha demostrado ya, y es un acuerdo en la doctrina, que no tiene mucha discusión, que desde la teoría de la función, el derecho administrativo estudia e interviene en todo el aparato estatal, en todo lo relacionado a la función administrativa. Sí, Francisco, hay la reciente promulgación en febrero pasado de la ley 107-13 de los derechos del ciudadano y los deberes, por supuesto, también en su relación con la administración y de procedimiento administrativo. Esa ley llega casi desconocida y sin embargo se habla de que está llamada a ser una gran revolución en la relación entre el ciudadano y las distintas administraciones. ¿Qué de cierto tiene esa aseveración, Francisco? Lo verdadero es que la República Dominicana no contaba con una legislación, con un cuerpo legislativo que regulara la relación entre los ciudadanos y la administración, que a su vez regulara los procedimientos administrativos dentro de la administración pública, que es donde se establecieran los principios que debía seguir la administración para, con su trato con relación a los particulares, con quienes se relaciona a diario y que son su fin y su medio al mismo tiempo. Entonces, la administración trabaja por y para los ciudadanos, pero no tiene una ley o un reglamento o un principio escrito que le diga lo tienes que hacer de tal manera. ¿Qué significa esto? Que desde el 1844, cuando se funda la República, hasta el año 2013, cuando sale esta ley, la administración estaba regida por la voluntad de quienes estuvieran ejerciendo la función pública, el empleo público, la función administrativa en ese momento. Desde la recepcionista que te recibía hasta el ministro, hasta el presidente que tomaba la decisión última. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Ahora esta ley incorpora una serie de principios como la eficacia, la celeridad, la economía, el buen trato al ciudadano. ¿Qué implica esto? Que usted como ciudadano va a ir a una institución pública a hacer una solicitud y usted no solamente tiene el derecho, el que está atendiéndole en la institución pública tiene la obligación de cumplir con una serie de parámetros para que usted como ciudadano salga satisfecho del servicio que le están ofreciendo. Yo voy más lejos. No lo he escuchado todavía, pero no he tenido la oportunidad de participar de los foros que se está haciendo con respecto a la ley. Pero en Argentina es de esta manera y me parece que por lo que leí de la ley
es igual acá. Cuando uno deposita una solicitud de manera errónea en un ministerio, en una dirección, en un departamento, que no corresponde porque dicha solicitud debe ser sometida en otro lugar, ellos deben de recibírsela. Y no solamente deben de recibírsela y tramitarla al órgano correspondiente. Correcto, eso. Porque hay un asunto de facilitarle al ciudadano, a la persona que va a hacer la solicitud, el trámite, porque no se supone que la persona común que va a tramitar cualquier cosa en una institución pública tenga el conocimiento previo de cuál debe de ser, por un asunto meramente técnico. Entonces esa ley va a ayudar mucho también a estandarizar los modelos de atención y de servicio de todas las instituciones, porque hay instituciones que son amigables, llamémosle así, y otras que no. Y supongo que, bueno, al partir de los principios podríamos lograr un clima donde estos principios orienten hacia niveles de atención estandarizados. Por supuesto, pero iniciamos por la atención quizás como lo más simple, sí. Pero incorpora, por ejemplo, la figura del silencio administrativo. El silencio administrativo no es un permiso que la ley le da a la administración para quedarse callada y no responder a las solicitudes o a los requerimientos del particular. El silencio administrativo es una protección que se le da al particular ante la falta de respuesta de la administración para que pueda continuar las siguientes etapas procedimentales o procesales, según sea el caso, para poder llegar a satisfacer o a cumplir con su voluntad, con su solicitud, con su pedimento, con lo que se trate. Entonces, ese silencio administrativo no puede ser visto como un permiso que se le da al Estado de no responder. El Estado, al no responder, se configura el silencio administrativo y se le da la oportunidad al particular de continuar a la siguiente etapa. No se trata de que el Estado puede no responder, se trata de que el particular puede continuar el proceso sin necesidad de la respuesta del Estado a partir del plazo que se le otorga. Esto, en materia de procedimiento administrativo, quizás en nuestro país no tiene la relevancia que tiene en países como en Argentina, donde el agotamiento de la vía administrativa previa es obligatorio. En Argentina, para uno poder acceder a la vía judicial, al proceso contencioso administrativo, uno tiene que agotar una serie de vías previas, como son el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico. ¿Qué sucede? Nosotros, que es parte del gran avance que hemos tenido desde el año 2007, con la ley 1307, nosotros estamos exentos. Y esta ley 107.13 le permite al particular ir a la administración en uso de las facultades que tiene la administración de revisar sus propios actos y de autotutela para que, si él quiere, la administración revise ese acto y evitarse la parte contencioso administrativa, contencioso tributaria. Pero es una facultad del particular. Por eso yo digo que cuando el agotamiento previo de la vía es obligatorio, como en Argentina, que en ese sentido nosotros estamos más avanzados, viéndolo desde la óptica de los derechos y garantías de los particulares. Y que Europa también. Y que Europa también, sí. Y que Europa también. Estamos más adelantados. Entonces, nosotros no vemos quizás la verdadera importancia del silencio administrativo porque no estamos en la situación que están esos países. Estamos obligados a esperar a la administración. Nosotros podemos acceder inmediatamente a la vía judicial, salvo las excepciones que establece la propia ley. Francisco, bueno, se ha visto a lo largo de la historia de los poderes ilimitados de la administración. Pero muchas veces esos poderes, esos superpoderes, si se le pudiera llamar, están condicionados a lo pactado. Hay una máxima, el pacta non servanda, que es muy socorrida por los grandes administrativistas, sobre todo en la relación del Estado con particulares, cuando se trata de concesiones, tanto de servicios, puede ser concesiones mineras, en fin, toda esa actividad que involucra al Estado como eje regulador de todas las actividades públicas con relaciones privadas. El nuevo enfoque del derecho administrativo con relación
a esta máxima de respeto a lo pactado, pero que también contrasta con esos poderes ilimitados que tiene o esos superpoderes que tiene exorbitantes de la administración, que se fundamentan en la representatividad de los intereses de la colectividad. Sí, correcto. Que tiene, general. Del interés general, pero que muchas veces, fundamentándose en eso, se cometen abusos y arbitrariedades. El Estado, ¿cómo en la configuración, la nueva configuración de la ley se tratan estos aspectos? Mira, el tema acá es cómo el Estado puede violentar lo pactado con un particular en ejercicio de esas facultades y cómo eso está tratado ahora en la ley. Hay que ver, la exorbitancia de la administración pública es la característica o la nota distintiva por el cual el derecho administrativo es administrativo y no es derecho civil. Sí. El derecho civil y el derecho administrativo tienen como diferencia básica que la administración tiene unos superpoderes, como le estamos llamando, con relación a los particulares con los que está vinculado, que no se da en el derecho civil, que es un derecho de iguales. Entonces, en ese sentido, la administración, yo entiendo que hay que reconocerle esos poderes y que en el momento en que la administración quiera desvincularse, modificar, extinguir, rectificar, hacer cualquier modificación a su voluntad previa con respecto a un pacto con un particular, lo puede hacer, siempre, porque está representando intereses colectivos, intereses de masas, siempre y cuando dichas modificaciones sean dadas con la debida justificación, con la finalidad correspondiente y no por una desviación de poder o por un interés antojadizo de la persona que tiene que tomar la decisión en ese momento. Siempre y cuando a la persona que se le está modificando su derecho adquirido, se le resarza, se le retribuya o se le repare el daño que se le está causando a partir de dicha modificación. Y ahora me estoy enfocando un poquito con el tema de las concesiones o el tema de la contratación administrativa, por ejemplo. Al Estado no se le puede vedar nunca de modificar o de rescindir un contrato o una concesión. ¿Por qué? Porque vamos a estar entonces atando de manos a quien tiene que ser la persona pública que vela por los intereses de la colectividad. Sean estos intereses los medioambientales, los de salud pública, los de soberanía, los de la dirección económica del Estado, que es un papel importantísimo, a partir del cual el Estado va a redireccionar o a direccionar la economía pública. Entonces, ¿qué sucede? Siempre se le debe de permitir al Estado modificar o rescindir un contrato o una concesión, pero al particular, que es la contraparte en ese caso, hay que resarcirlo, hay que repararle el daño que se le está causando porque esa persona se planificó, hizo todo un programa para poder convenir con el Estado de esa manera. Ahí está el problema de ver la frontera entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. O sea, hasta dónde llega ese poder del Estado, digamos, de modificar esas condiciones a la hora de establecer responsabilidades. ¿Cuándo es arbitrario? Sobre todo si partimos de que hay que presumir, como tú señalabas, claro, que es lícita esa actividad del Estado. La realidad es que la ley, por ejemplo, en los casos de incumplimiento de un contratista o de un concesionario, establece que el Estado puede rescindir sin ningún tipo de reparación, por poner un ejemplo del caso. En los casos de fuerza mayor, el Estado puede rescindir cubriendo la reparación del daño, pero hasta cierto punto, porque el Estado está eximido de responsabilidad en los casos de fuerza mayor. Sin embargo, en Argentina se da el caso de que por oportunidad, mérito y conveniencia, el Estado siempre va a poder rescindir los contratos. No hace falta una justificación. Oportunidad, mérito y conveniencia es justificación suficiente. Pero ahí va a tener que reparar el daño y ahí entra la discusión de si se paga o no se paga el lucro cesante, que si se hace una compensación justa o una compensación completa del daño causado, junto con el lucro cesante. O sea, lo que se esperaba que se iba a recibir en el periodo de tiempo restante de ese contrato o de esa concesión. Francisco, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir abordando este y otros temas
temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del licenciado Francisco Guillén Blandino. Bueno, hemos visto, Juan Manuel, que el licenciado Francisco Guillén se maneja de manera magistral. ¿Tú tenías una inquietud? Sí, yo tengo una inquietud, Francisco, vinculado con una realidad que padecen muchos ciudadanos de cualquier ámbito, ¿verdad? Y es el problema de la expropiación regulatoria que ha sido desarrollada en derecho comparado, sobre todo en la familia de derechos romanos germanista, pero que afecta a una colectividad importante sin rótulo de nacionalidad y del que me consta que tú has hecho estudios profundos. Pensemos en ese dominicano, padre de familia, que tenía una heredad que ha venido conservando por 30 o 40 años y que de momento se hace un levantamiento cartográfico y se ve la conveniencia de declararle parque nacional. Y de un momento a otro se ve ese señor que tenía una heredad con la que sufragaba unos gastos generales de su familia y que podía vivir con comodidad, sin ninguna fuente de ingreso porque su inmueble ha sido declarado parque nacional e incurre en lo que tú y yo sabemos que se llama la expropiación regulatoria. ¿Cuál es el comportamiento de esa expropiación regulatoria? ¿Cuál es su comportamiento en derecho comparado? ¿Y qué puede esperar ese jefe de familia, esa jefa de familia afectado por la expropiación regulatoria? Claro, bueno, la regulación expropiatoria o expropiación indirecta, como también se le conoce, es una figura jurídica que fue reconocida por la jurisprudencia norteamericana hacia el año 1922 en un caso muy conocido que sería el Marbury versus Madison de la regulación expropiatoria. Se llama Pennsylvania Cole versus Mahon. Se trataba de unas personas que tenían una propiedad, una vivienda, y debajo de ella había una mina. Entonces el Estado tenía un interés sobre esa mina y promulgó una ley estatal donde no se podían explotar minas que estuvieran de manera subterránea y que encima estuvieran propiedades que sirvieran como viviendas o que tuvieran naturaleza habitacional. ¿Qué sucede? La Corte Suprema de Estados Unidos reconoce que el derecho de propiedad, el título de la propiedad, no se le ha extraído a esa persona, con lo cual puede conservar su propiedad, la tiene, pero se le ha extraído el uso económicamente viable, con lo cual tengo mi propiedad, pero me han violentado el derecho de propiedad en cuanto al uso, goce, disfrute o a la explotación que hago sobre ella. La Corte Suprema de Estados Unidos no ha sido constante con los casos de regulación expropiatoria, pero hay muchos casos importantes que han sido destacados en dicha materia. Por ejemplo, en Grand Central Station en Nueva York se intentó poner una antena que tenía una altura determinada y el Estado de Nueva York le prohibió que la instalaran por un asunto del espacio aéreo. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la imposibilidad de poner esa antena en ese lugar por los propietarios del lugar constituía un atentado al derecho de propiedad porque se le estaba extrayendo el uso de la propiedad, aunque no se le estaba quitando el título de propiedad. Y hubo que darle una indemnización por la imposibilidad de colocarlo. ¿Qué sucede con la regulación expropiatoria? El profesor Juan Manuel le ha llamado expropiación regulatoria porque se conoce de las dos maneras en la doctrina junto con expropiación indirecta. Yo en algún momento leí algo que me causó mucha gracia y se lo compartí, que decían que es la regulación que expropia, no la expropiación que regula, con lo cual yo me mantuve con lo de la regulación expropiatoria más que expropiación regulatoria. Pero bueno, la expropiación regulatoria tiene ciertas características
pero la conceptualización ha sido imposible de delimitar. ¿Por qué? Porque son tantos los casos que en el ejercicio de la potestad normativa del Estado, a través de una ley, de un reglamento, una resolución, de una ordenanza, se le extrae algún aspecto esencial del derecho de propiedad o del derecho de inversión, puede ser un inversionista, que ha sido imposible para la jurisprudencia norteamericana, que fue que incorporó la figura, como para la jurisprudencia, por ejemplo, chilena, que ya la ha reconocido. La jurisprudencia dominicana, el Tribunal Constitucional tiene una decisión al respecto, que quisiera no entrar en detalles, y el Tribunal de Perú. En la región esos son los tribunales que han reconocido esta figura, posiblemente en Colombia y México también, pero no he podido extender los estudios hasta allá. ¿Qué sucede? Ha sido muy difícil conceptualizar de manera general esta figura, porque el Estado, en el ejercicio de su potestad normativa, dicta leyes y reglamentos de manera permanente en materia de medio ambiente, en materia de salud pública, en materia de inversión, en materia de derecho comercial, o sea, entra en todo. O sea que parecería que toda la regulación tiene algo de expropiatorio. No, lo que sucede es que, para empezar, a esto se le ha llamado regulación, pero le podemos llamar reglamentación, para que no se confunda con la figura de la regulación del presidente Reagan. Llamémosle reglamentación expropiatoria, que tampoco tiene nada que ver con la expropiación directa o propiamente dicho, que es la que conocemos, que es cuando el Estado declara de utilidad pública un bien, un predio, una finca, cualquier espacio, y lo expropia mediante un decreto. Pero expresamente. Pero expresamente. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que ahí se quita el derecho de propiedad, la titularidad de la propiedad se le quita a la persona afectada por esa declaratoria y por ese decreto, y en el caso de la regulación expropiatoria no se le quita, simplemente se le extrae el uso económicamente viable o la utilidad práctica que tiene la propiedad que está siendo objeto de dicha reglamentación. Eso tiene consecuencias jurídicas, como por ejemplo que la causa de la expropiación directa o propiamente dicha viene del dominio eminente del Estado, por ponerlo de este lado de la mesa. Ahora, la regulación expropiatoria no tiene como fundamento el dominio eminente del Estado, tiene como fundamento, uno, el poder de policía del Estado, tiene como fundamento también el poder de dirección económica que tiene el Estado, porque iniciamos con un ejemplo de un caso de derecho de propiedad. Sin embargo, el CIADI se ha pronunciado en muchísimos casos con respecto a esto, porque la mayoría de los tratados de inversión extranjera tienen en su articulado sobre la expropiación, que no podrán ser expropiados los bienes sin el justo pago y todos los requerimientos que tienen, ni medidas equivalentes a la expropiación, que aquí es donde entra cualquier ley, reglamento, ordenanza que expropie el uso económicamente viable de la propiedad. De la propiedad, ahí entra entonces el tema de la inversión extranjera. No solamente vamos a perjudicar al propietario de un predio, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? La regulación expropiatoria tiene el poder de policía, tiene el poder de dirección económica del Estado, pero tiene un aspecto fundamental, que es la potestad normativa del Estado. La potestad normativa del Estado es inherente, es esencial al Estado y es una de las potestades más necesarias, porque sin regulación el Estado no puede subsistir. Entonces, ¿qué sucede? Estamos ante un ejercicio completamente lícito y legítimo del Estado que está causando un daño. Entonces, hay personas que en la doctrina se preguntan si la consecuencia de un acto legítimo puede ser antijurídica. Y por esa antijuridicidad de la consecuencia de un acto que es legítimo, entonces el Estado debe reparar. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, respetando a los que opinen al igual que esos doctrinarios, porque la antijuridicidad es una unidad. No hay una norma antijurídica del derecho administrativo, no hay una antijuridicidad del derecho civil. La antijuridicidad es una, y es la contrariedad al ordenamiento jurídico. Punto. Eso es. Entonces, no podemos decir que un acto, siendo jurídico, tiene consecuencia antijurídica. No va con la lógica jurídica. Entonces, hay que reconocer que ciertas actuaciones del Estado, siendo lícitas, siendo legítimas, pueden ocasionarle un daño
un sacrificio especial, un riesgo social a un particular y que en ese sentido tiene que responder por ese daño que le está causando al particular, porque en una sociedad no es una manada que todo el mundo va ordenado en la misma dirección. Todo el mundo va de acuerdo a sus intereses. Y el Estado, en pro de unos intereses colectivos, puede perjudicar un interés particular. Y eso no está fuera del ordenamiento jurídico. Simplemente que va a tener que responder por ello. ¿Cómo se le pudiera llamar, Francisco, a una expropiación que es expropiación de hecho, pero que no se ha emitido el decreto de expropiación y que el Estado sencillamente por una disposición que puede ser del Ejecutivo o de cualquier funcionario del Ejecutivo, cualquier ministerio, sencillamente asume una propiedad privada con su título, se dice, bueno, esto está expropiado verbalmente, pero nunca se llega a producir el decreto de expropiación. Y luego pasa el tiempo y nunca tampoco se les reconoce el derecho que tiene ese propietario a percibir el justo precio. ¿En qué categoría caería ese tipo de expropiación? De facto. ¿No? De facto. De facto, claro. Eso no se puede catalogar. La administración tiene dos maneras principales de manifestar su voluntad, que es el acto administrativo y el hecho administrativo. El acto administrativo siempre va a ser lícito, cuando no lo sea dejará de ser acto. Entonces el hecho administrativo puede ser tanto lícito como ilícito. En este caso estaríamos ante un hecho administrativo ilícito, que es lo que se conoce como la figura de la vía de hecho administrativa. La administración, a través de sus funcionarios, que son, a partir de la teoría del órgano, la administración misma, o sea, el funcionario no es el funcionario es la administración. Se adueña, se empodera de un predio, de una casa, de un edificio, y no se dicta ni se promulga el decreto correspondiente para ejecutar dicha expropiación, con lo cual no hay una expropiación, hay una vía de hecho administrativa por la cual ese particular tendrá el derecho de acudir a justicia para solicitar que se les repare por el daño que se le está ocasionando. Muy bien. Y cómo, yo sé que tú estás profundizando en ese tema, ¿no? De la regulación expropiatoria que veníamos hablando hace un rato. De todos modos, esa figura o ese concepto se responde a él con los instrumentos de los principios generales relativos a la administración, pero tú señalabas que hay algunos países donde ya hay regulaciones específicas. Fuera de Estados Unidos, que ha habido sentencias de la Corte Suprema, ¿cuál ha sido la actividad legislativa en ese ámbito? Hay un punto a señalar. La regulación expropiatoria es un resultado del ejercicio de la potestad normativa del Estado, que puede ser en cualquier materia. El Estado nunca va a reconocerse como en proceso de dictar una regulación que va a ser expropiatoria en tal sentido. Entonces, el Estado no va a legislar en el sentido de establecer que sus legislaciones van a constituir regulaciones expropiatorias. Eso será un trabajo que le corresponderá al tribunal que analice el caso, entender ese caso o no como una regulación expropiatoria, es decir, como una norma en sentido amplio, sea ley, sea ordenanza, sea reglamento, sea decreto, que le está vulnerando su derecho de propiedad, de inversión a ese particular, sin extraerle el derecho en sí, sin quitarle el derecho, pero algún elemento esencial de ese derecho se está vulnerando al punto que esa persona no lo puede ejercer. Y en ese sentido el tribunal tendrá que determinar que eso encaja en lo que sería la configuración de una regulación o de una reglamentación expropiatoria, y a partir de ahí se determinará la responsabilidad del Estado por actividad lícita o ilícita y la respectiva indemnización con la que tenga que responder, que ahí vendrá entonces una segunda cuestión o una última cuestión ya. ¿Se paga solamente el daño o se paga también el lucro cesante?
Estados Unidos ha establecido que se le da el Just Compensation a la mayoría de los afectados, que es la compensación justa, solamente el daño emergente. Sin embargo, en casos excepcionales, ha aceptado que se le pague el full compensation o el lucro cesante por motivos muy particulares que se han planteado en cada caso. Por eso le digo, el tema de la regulación expropiatoria es algo que muy difícilmente se plasme en una legislación de manera amplia o de manera puntual, y lo va a tener que determinar cada tribunal en cada caso concreto que se le presente. Ese, de hecho, ha sido el mismo problema que se ha tenido para una conceptualización del término. Bien, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguimos con Principalmente. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Histórica fecha en la Casa de la Democracia. A partir de ahora, la presidencia de la Cámara de Diputados toma la decisión de eliminar el Fondo de Gestión Social o barrilito. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, propuso algo más profundo que la comprensión. Lo que yo le estoy pidiendo y le pido es que me apoyen. El destino de los recursos hizo trascender más la propuesta. Serán donados a instituciones de salud en todo el país. Días después, el presidente Abel Martínez empezó un recorrido para entregar las primeras partidas en compañía de los diputados y diputadas de las distintas demarcaciones. La suma total de las primeras entregas es de 4.800.000 pesos en las provincias de Montecristi, La Vega, Santiago, Atomayor, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales. Que viene en el preciso momento que tenemos una serie de problemas que resolver. Y el pueblo de Baní están sumamente agradecidos de este aporte hecho por la Cámara de Diputados. Tenga la plena seguridad que con este dinero nosotros estaremos reparando lo que es el tomógrafo de este centro que tiene alrededor. Este desprendimiento que hemos hecho los diputados, lo hemos hecho pensando que la parte de la población en términos de salud son los que más lo necesitan. Para que esos recursos vayan a los hospitales importantes del país. Significa un paso trascendental en cuanto a la transparencia. Las mejores medidas que el presidente de la Cámara tomó con esos recursos fue eso. Esto cae como el anillo al dedo, lo que significa que vamos a revolucionar el concepto de la medicina social, de la medicina de los pobres. Van a contribuir a que nuestras mujeres, cuando terminen de tener un proceso quirúrgico, salgan a su casa temprano y en salud. Los diputados, así como el presidente de la Cámara de Diputados y todos los pedernales, pueden estar seguros que tendrá un uso razonable. Más que un aporte económico, es la voluntad de los diputados de contribuir con el mejoramiento de la salud. Otros actos de entrega continuarán en las distintas provincias hasta cubrir todo el territorio nacional.
Seguimos, amigos, en Principalmente. Bueno, la verdad que Francisco, oye, tú debes sentirte orgulloso, Juan Manuel, de tus alumnos. Sí. Han pasado 2 alumnos excepcionales tuyos por aquí. Sí, estuvo días pasados por aquí Castillo Roldán, un joven excepcional de la estirpe de Francisco Guillén Blandino, que ha salido un hueso duro de roer. Sí, que son compañeros, también fueron compañeros. Sí, son cogeneracionales, también pasean por las calles de Santo Domingo. Sí. Grandes amigos somos. Sí, grandes amigos. Son grandes amigos de infancia. Y de infancia, Bueno, la verdad que el derecho administrativo ya se ha venido colocando como una rama del derecho público que muchos administrativistas lo llaman el derecho administrativo le da vida a la Constitución. Sí. Es la Constitución concretizada según García Enterría, ¿no? García Enterría, y seguido por el maestro dominicano del derecho administrativo, Olivos Rodríguez y Huertas. Licenciado Olivos Rodríguez y Huertas, mi compadre. Que junto a Juan Manuel son los 2 grandes embajadores del derecho público dominicano. Así es. No me queda la menor duda de que, y además, es cosa que nos hace sentir profundamente orgullosos, porque son de los fundadores de Principalmente. Que lo vemos poco aquí porque ambos tienen una agenda internacional muy intensa. Muy intensa. Por cierto, tenemos pendiente un viaje para Cuba. Sí, se debe dar más temprano que tarde, dicen los cubanos. Sí. Para vernos también con el gran amigo y gran administrativista, don Andri Matilla. Seguidor de este programa también. Seguidor de este programa. Visitante. Bien, entonces, en el derecho administrativo uno se va encontrando con figuras novedosas. Y Francisco, me imagino que de una u otra manera habrá abordado el tema del derecho administrativo global. Ese enfoque del derecho administrativo global, ¿cómo pudiera interpretarse y en qué ubicación quedaría el derecho administrativo que ya hoy día se está ejerciendo en República Dominicana? Claro, mira, el tema del derecho administrativo global es podríamos llamarle una nueva tendencia en el derecho administrativo. Los administrativistas actuales se han enfocado mucho en este aspecto y va por una parte de la mano con los procesos de integración regional que se están dando, no solamente el tema de la Comunidad Europea. Por ejemplo, está el sistema de integración de México, Estados Unidos y Canadá, está el sistema de integración del Mercosur, el sistema de integración del CARICOM. Todos los países que tienen una comunidad, sea económica, sea territorial, están en un proceso de integración. ¿Qué sucede? Que el derecho administrativo en este punto ha cedido un poco ante su concepción o su carácter de local, porque los países han tenido que ir adecuando en la medida en que se han ido integrando y han podido ver la experiencia comparada de otros países para que sus sistemas estén de acuerdo con las nuevas tendencias. Y eso no es solamente un asunto jurídico, es un asunto que alcanza lo tecnológico. Me imagino que la joven Ana Carolina Blanco, que no he tenido la oportunidad todavía de conocerla, les explicó muy bien esa parte en el programa cuando vino. Hay un asunto que va por lo cibernético, por lo tecnológico. Hay una parte que incluye el tema migratorio, que lo trató Juan Miguel. Hay otra parte sobre el derecho comercial, los tratados de libre comercio que se están firmando últimamente. Entonces, el derecho administrativo en todas esas áreas tiene su importante relevancia, porque el derecho administrativo es el que articula desde adentro y desde afuera al Estado, sea el Estado que sea. Entonces, en ese proceso de organización, de estructuración, de relación entre el Estado y el particular, en un momento donde todos los países están derribando fronteras comerciales, fronteras económicas, fronteras tecnológicas, que es lo que implica la globalización, fronteras culturales incluso. El derecho administrativo no puede atar
al Estado a mantenerse entre sus muros. ¿Y qué hace? Se globaliza. Entonces se han tenido que incorporar normas que entre un país y otro, siendo una norma local y otra, acuerdan. ¿Es un nuevo concepto de alguna manera de la soberanía, Chico? No me atrevería a llevarlo al tema de la soberanía, porque la soberanía es un aspecto muy político, muy político, y creo que por la situación actual yo quisiera no abordarlo desde esa óptica. Yo recuerdo que aquí estuvo el profesor Barnes, y con él hablamos... Xavier Barnes. Sí, Barnes. Sí. Y hablamos con él sobre derecho administrativo global. Sí. Y él señalaba que, bueno, con toda esa interacción entre los países, hay organismos internacionales también que han emergido como actores. Y estos mismos también han tenido que ajustarse a algunas reglas que antes eso se veía como parte del derecho internacional público, donde lo político y la soberanía tenían un rol de preponderancia, donde lo jurídico era accesorio. Así es. O José Esteve Pardo, que decía que hoy, por ejemplo, Standard & Poor's tiene una capacidad destructiva sobre un Estado impensable en un momento determinado. Bien, la verdad, bueno, yo creo que vamos a decir, ineludiblemente, vamos a tener que volver a traer a Francisco. Y vuelve y vuelve. igual que a Juan Miguel, porque la verdad que han discurrido con una facilidad increíble. Felicitamos a Francisco. Y a sus profesores. Y a sus profesores, unos de ellos que están aquí presentes. Será un honor y un privilegio volver con ustedes. La verdad que muy bien, muy agradecido. Y será en una próxima oportunidad que estaremos con ustedes, los amigos de Principalmente. Gracias por su atención.